Yo soy Florence Scovel Shinn y hoy voy a revelarte una de las llaves más poderosas de la manifestación, una que está escondida en el acto que haces casi todos los días: pagar. La mayoría de las personas paga sus cuentas con miedo, con esa energía de se va el dinero. Y esa es exactamente la instrucción que le dan al universo. Hoy aprenderás a convertir cada pago en una semilla de multiplicación. Pero antes de que sigas escuchando, necesito que hagas algo. Escribe en los comentarios ahora mismo. Cada peso que sale regresa multiplicado. No sigas hasta que lo escribas. Ese decreto público es tu primer acto de fe. Tu primer contrato con la ley. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy romperá el patrón de escasez que has llevado durante años. Déjame preguntarte algo con honestidad brutal. Cuando pagas tu renta, tu electricidad, tu tarjeta de crédito, ¿qué sientes exactamente en el pecho? No me digas que sientes gratitud. Eso es mentira. Sientes un vacío, sientes que el dinero se va, sientes que tu cuenta bancaria se encoge. Y aunque con la boca digas gracias por tener para pagar, tu corazón está gritando otra cosa completamente diferente. Y aquí está la ley que nadie te enseñó. El universo no escucha tus palabras, escucha tu frecuencia, escucha la identidad desde la que hablas. Y si hablas como alguien que se está quedando sin dinero, el universo te responde con más situaciones donde te quedas sin dinero. No es castigo, es ley. La Biblia lo dice en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pero aquí está el secreto que se perdió. No es solo lo que dices. Es desde dónde lo dices, desde qué identidad, desde qué convicción. Hace años vino a verme una mujer, llamémosla María. María hacía algo que millones hacen, pagaba sus cuentas con resentimiento. Ella lo llamaba ser responsable. Yo lo llamaba envenenar tu propio flujo. Cada vez que firmaba un cheque, suspiraba. Cada vez que veía el saldo de su cuenta, su estómago se contraía y luego me preguntaba: Florence, ¿por qué el dinero nunca me alcanza? Trabajo duro, pago todo a tiempo. ¿Por qué sigo en escasez? Le hice una sola pregunta. Cuando pagas, ¿te sientes como alguien que planta una semilla o como alguien que pierde una batalla? Se quedó en silencio porque sabía la respuesta. Ahora escucha esto con mucha atención, porque aquí está la llave. Existe una diferencia abismal entre orar como un mendigo y decretar como un gobernador. El mendigo dice: espero que me alcance el dinero este mes. El gobernador dice: mi provisión está completa ahora. El mendigo dice: ojalá no me quede sin nada. El gobernador dice: todo lo que sale regresa multiplicado por 10. ¿Ves la diferencia? No es solo de palabras, es de identidad, es de frecuencia, es de ley. Jesús dijo en Marcos 11:23, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que dijere le será hecho. Fíjate en eso, lo que dijere le será hecho, no lo que pida, no lo que suplique, lo que decrete, lo que mande. La ley espiritual funciona así. Tú no pides, tú mandas, tú no esperas, tú decretas. Y el decreto no funciona si tu corazón duda, si tu corazón tiene miedo, si tu corazón está aferrado a la escasez. Volví a ver a María 2 semanas después de nuestra primera conversación. Le di una instrucción muy simple. A partir de ahora, cada vez que pagues algo, vas a decir estas 5 palabras: esto circula y regresa multiplicado.
pero no las vas a decir con miedo, las vas a decir como una orden, como una ley, como alguien que sabe que el universo obedece. Ella me miró con escepticismo. Solo eso, 5 palabras. Solo eso, pero con fe inquebrantable. Aquí está lo que la mayoría no entiende sobre la ley espiritual. La ley no es tu amiga, no es tu consejera, no negocia contigo. La ley obedece. Obedece a tu palabra hablada, obedece a tu convicción, obedece a tu frecuencia. Cuando tú dices, se me va todo el dinero, la ley dice, escuché. Te muestro más situaciones donde se te va todo el dinero. Cuando tú dices, nunca me alcanza, la ley dice, perfecto, aquí tienes más evidencia de que nunca te alcanza. La ley no juzga, la ley no tiene piedad, la ley simplemente cumple. Y aquí está el problema, has estado dando decretos de escasez durante años. Cada vez que pagas y sientes ese vacío, estás decretando el dinero se va. Cada vez que revisas tu cuenta y suspiras, estás decretando no tengo suficiente. Cada vez que le dices a alguien está muy caro con tono de derrota, estás decretando soy alguien para quien todo es muy caro. Esos son tus contratos verbales con el universo. Y el universo los cumple al pie de la letra. Job 22:28 lo dice así: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinarás, no pedirás, no esperarás, determinarás. Y eso que determines se te hará firme. Pero ahora viene la buena noticia. Si la ley obedece tus decretos de escasez, también obedece tus decretos de abundancia. Si la ley cumple cuando dices se va todo, también cumple cuando dices esto circula y regresa multiplicado. La ley no tiene favoritos, la ley es imparcial, la ley es perfecta. Ahora vamos al corazón del asunto, las 5 palabras que transformarán tu relación con el dinero para siempre. Cada vez que pagues algo, desde un café hasta tu hipoteca, vas a decir esto circula y regresa multiplicado. 5 palabras. Pero no es solo decirlas, es sentirlas, es hablarlas desde la identidad de alguien que sabe que el dinero es un río, no un depósito. Alguien que sabe que lo que sale debe regresar. Alguien que opera bajo la ley espiritual, no bajo el miedo del mundo. Déjame explicarte por qué estas palabras son tan poderosas. Primero, esto. No dices mi dinero, porque cuando dices mi dinero te aferras y el aferramiento es enemigo del flujo. Dices esto, neutro, fluido, como energía que se mueve. Segundo, circula, no se va, no se pierde, circula, como la sangre en tu cuerpo, como el agua en la naturaleza. El dinero no desaparece, se mueve, y todo lo que se mueve en círculos regresa. Tercero, y regresa. No espero que regrese. No ojalá regrese. Regresa. Punto. Es ley, es decreto, es orden divina. Cuarto, multiplicado. No regresa igual, regresa más. Porque esa es la naturaleza de la semilla. Plantas una, cosechas 30, 60, 100. Jesús lo enseñó en Marcos 4:20. La semilla sembrada en buena tierra da fruto multiplicado. Y cada pago es una semilla, pero solo si lo decretas así. Lucas 6:38 confirma esta ley: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. ¿Ves? Dad, no aferraos, no lamentaos al dar. Dad. Y cuando das con la frecuencia correcta recibes rebosando. Déjame contarte qué pasó con María. La primera vez que usó el decreto pagó su renta, $800.
Mientras firmaba el cheque, sintió el viejo patrón ese apretón en el pecho, ese miedo. Pero en lugar de dejarse llevar, cerró los ojos, respiró profundo y dijo en voz alta: esto circula y regresa multiplicado. Me dijo que al principio se sintió ridícula, como si estuviera actuando, pero siguió. Pagó la electricidad. Esto circula y regresa multiplicado. Pagó la gasolina. Esto circula y regresa multiplicado. Pagó la comida. Esto circula y regresa multiplicado. En 48 horas recibió una llamada. Un cliente antiguo que no sabía de ella hacía meses. Necesitaba un trabajo urgente, $1,200. María casi llora, pero yo le dije: esto no es coincidencia, esto es ley. A la semana su hermana le devolvió un préstamo de hace 2 años que María ya había dado por perdido, $300. María comenzó a entender, cada pago no era una pérdida, era una siembra. Al mes su ingreso había aumentado un 40%, no porque trabajara más, sino porque había cambiado su frecuencia, había cancelado el contrato de escasez, había firmado un nuevo contrato con el universo, el contrato de la circulación infinita. Pero ahora escucha esto, porque aquí es donde la mayoría falla. Tu viejo yo no va a morir sin pelear. Tu viejo yo, ese que ha vivido en escasez durante años, va a sabotear este proceso, va a susurrarte: esto es tontería. 5 palabras no cambian nada. Mira tu cuenta, sigue igual. Y aquí está la prueba de fuego. ¿Vas a creerle a lo que ves o a lo que decretas? Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción de lo que no se ve. No fe en lo que ya tienes. No fe en lo visible. Fe en lo invisible. En la ley que opera detrás del velo. Cuando pagas y dices: esto circula y regresa multiplicado, puede que tu cuenta bancaria aún diga $47. Puede que aún tengas deudas, puede que nada cambie en las primeras 24 horas, pero tú no decretas basándote en lo que ves, decretas basándote en la ley. Isaías 55:11 lo confirma. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Tu palabra no regresa vacía, pero solo si la hablas con convicción. Tuve otro caso. Un hombre llamado Roberto. Roberto hizo el decreto durante 3 días y luego vino a mí frustrado. Florence, sigo sin dinero. Esto no funciona. Le pregunté: ¿cuántas veces has decretado escasez en tu vida? Miles, decenas de miles. Y ahora decretas abundancia 3 veces y esperas que el universo deshaga 20 años de programación en 3 días. Se quedó callado. Le dije: la ley funciona, pero tú tienes que persistir, no con desesperación, con certeza, como alguien que plantó una semilla y sabe que germinará aunque aún no vea el brote. Ahora quiero que entiendas algo fundamental sobre cómo decretar correctamente. Cuando dices esto circula y regresa multiplicado, no lo digas con tono de súplica. No lo digas como si le estuvieras pidiendo permiso al universo. No lo digas con esperanza. Dilo con certeza, con autoridad, como alguien que está activando una ley que ya existe. Piensa en esto cuando enciendes un interruptor de luz. ¿Suplicas? ¿Dices, por favor, luz, enciéndete si puedes? No, simplemente accionas el interruptor sabiendo que la luz se encenderá. Esa es la frecuencia, esa es la fe. Jesús no suplicó al higo, le habló con autoridad en Marcos 11:14. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y al día siguiente el higo estaba seco desde las raíces. Esa es la palabra hablada con poder. Esa es la ley en acción.
Cada vez que pagas, estás ejerciendo un poder divino, estás plantando una semilla en el campo invisible, estás activando la ley de la circulación, pero solo si lo haces desde la identidad correcta. El mendigo suplica, el gobernador decreta. ¿Quién eres tú? Ahora voy a darte algo más profundo. Porque el decreto tiene 3 niveles y la mayoría se queda en el primero. Nivel 1, la boca lo dice. Pagas y pronuncias, esto circula y regresa multiplicado. Bien, es un inicio, pero si tu corazón no lo cree, es solo ruido. Nivel 2, el corazón lo siente. Pagas, dices las palabras y sientes que es verdad, sientes la certeza. Sientes que acabas de plantar una semilla, sientes el flujo. Esto es más poderoso. Esto empieza a mover la ley. Nivel 3. La identidad lo encarna. Pagas y ya no necesitas las palabras, porque tú eres alguien para quien el dinero circula y regresa multiplicado. No es algo que haces, es algo que eres. Esta es la maestría, esta es la frecuencia que reordena toda tu realidad en 30, 60, 90 días. María llegó al nivel 3 en 2 meses. Roberto tardó 4, algunos tardan 6. No importa, lo que importa es que empieces hoy, ahora, con el siguiente pago que hagas. Ahora viene tu parte, tu compromiso, tu pacto con la ley. Durante los próximos 7 días, cada vez que pagues algo, cualquier cosa, vas a decir, esto circula y regresa multiplicado. No importa si es un café de $2 o tu renta de $1,000. No importa si lo pagas en efectivo con tarjeta o transferencia. Cada pago es un ritual. Cada pago es un decreto. Cada pago es una semilla. Y aquí está el ritual completo. Cada mañana antes de revisar tu teléfono, di 3 veces en voz alta. Mi provisión está completa ahora. El dinero circula hacia mí desde todas direcciones. Soy un imán de abundancia infinita. Cada vez que pagues algo durante el día, di con autoridad, esto circula y regresa multiplicado. Cada noche antes de dormir, escribe en tu diario o en tu teléfono. Hoy planté $, en semillas de multiplicación. Mi cosecha viene en camino. Anota cada pago que hiciste y decláralo como inversión, no como pérdida. Y aquí viene el sello espiritual. Quiero que escribas en los comentarios de este video, decreto, cada peso que sale regresa multiplicado. Acepto el flujo divino. Soy un canal de abundancia infinita. Así es y así será. Escríbelo ahora. Ese acto público es tu firma en el contrato espiritual. Es tu compromiso con la nueva identidad. Es tu declaración ante el universo. Ahora, antes de irte, vas a hacer algo conmigo. Vas a repetir este decreto 3 veces. Despacio, firme, sin súplica, como una orden divina. Primera vez di conmigo, por la ley divina, cada peso que sale regresa multiplicado por 10. Mi flujo es infinito, mi provisión está completa ahora. Segunda vez más firme, por la ley divina, cada peso que sale regresa multiplicado por 10. Mi flujo es infinito, mi provisión está completa ahora. Tercera vez, como si fuera la ley inquebrantable de tu vida, por la ley divina cada peso que sale regresa multiplicado por 10. Mi flujo es infinito, mi provisión está completa ahora. Siente cómo esas palabras reorganizan algo dentro de ti. Esa es la ley en movimiento. Ese es tu nuevo contrato. Si has llegado hasta aquí, no es coincidencia. Tu alma te trajo a este video porque está lista para el siguiente nivel. Está lista para dejar la identidad del mendigo y abrazar la identidad del gobernador. Suscríbete a este canal si quieres seguir aprendiendo las leyes espirituales que el mundo olvidó.
Dale like si sientes que algo se movió dentro de ti. Y comparte este video con alguien que aún está pagando con miedo, porque la abundancia no es para unos pocos, es para todos los que se atreven a decretar desde la ley. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Conviértete en alguien para quien el dinero siempre circula y la realidad no tendrá más opción que obedecerte. Yo soy Florence Scovel Shinn y acabas de recibir una de las llaves más poderosas del reino. Úsala.